El tema que tenemos para esta noche, para que lo escriban ahí, mis queridos hijos, se llama ¿Quiénes escribieron la Biblia? El tema de esta noche es ¿Quiénes escribieron la Biblia? Y hemos venido dando respuesta a algunas preguntas que siempre nos llevan a nosotros a meditar. Y esta pregunta, hay veces muchos se la habrán hecho, otros no se la habrán hecho. Venga, pero ¿quién escribió la Biblia? ¿Cuándo escribieron la Biblia? ¿Por qué escribieron la Biblia? ¿Y cómo así que quiénes escribirían la Biblia? ¿No fue Jesús? ¿No fue José? ¿No fue? Bueno, pues no sabemos. Y aquí estamos en este tema para que ustedes y yo aprendamos especialmente, porque yo también aprendo de ustedes y todos aprendemos de todos. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Y siempre vamos a ver la fundamentación, porque todo debe tener un fundamento, y yo sé que esas preguntas se las di el primer día que iniciamos nuestro curso bíblico para que ustedes fueran, y anoche también les dije, pues vamos a ir indagando y cada uno de ustedes pues va aprendiendo. Hay unas personas que pueden ser más ilustradas, hay otras personas que pueden tener más conocimiento, pero más que tener el conocimiento es aterrizarlo para que nosotros lo podamos comprender de una manera sencilla, porque ese es el fin de nuestro curso bíblico. No hablar por allá teológicamente, pero no con unos términos que de pronto no comprendamos, que no podamos entender, sino que verdaderamente lo podamos saborear y nos quede claro. De nada nos sirve hablar acá sapiencialmente, teológicamente, de unos términos que de pronto, ¿y qué será eso? ¿Qué será? Entonces, por eso lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir comprendiendo lentamente. Entonces, mis queridos hijos, ¿cuáles serán los fundamentos de quienes escribieron la Biblia? Porque nosotros debemos de tenerlo muy en claro. La Biblia, como bien nosotros tenemos el conocimiento, es un producto de una labor colectiva, o sea, no la escribió solo una persona, sino son muchas personas que hicieron parte de ese compendio, de ese trabajo maravilloso que ustedes hicieron muy juiciosos su dibujito. Entonces, es un trabajo de muchas personas que llegaron a ese maravilloso libro que se llama la Biblia, que cada uno tiene ahí su Biblia. Entonces, decíamos que es una composición donde participaron muchas personas. Jefes, legisladores, sacerdotes, escribas, maestros, historiadores, profetas, sabios, poetas, evangelistas, apóstoles, catequistas, liturgos, padres y madres de familia y mucha gente. En pocas palabras, muchas personas participaron en esa composición. Yo me acuerdo, ahora que estamos hablando de quienes escribieron la Biblia, que cuando yo estaba en el seminario, vinieron de Jerusalén y estaban escribiendo la Biblia en diferentes idiomas. Y traían un libro grandísimo que llevaban al seminario, y cada uno de los seminaristas debía escribir solo un versículo, pues transcrito. Entonces esa Biblia giraba, y yo digo hoy, con mi letra en esa Biblia o en esa idea que hicieron de transcribir la Sagrada Escritura en diferentes idiomas, pues uno de esos versículos. Es más, debo de buscarles porque nos dieron un cartoncito donde dice que cuando yo era seminarista participé escribiendo un versículo de la Biblia, no por mi autoría, no, sino transcribiendo. Entonces seguimos y vamos a ir recapitulando. Entonces, ¿quiénes escribieron la Biblia? Pues muchas personas, como decíamos, legisladores, jefes, escribas, maestros, historiadores, etcétera, etcétera. Todos ellos se reunieron especialmente para que resulte más fácil recordar, porque cuando muchas personas se reúnen pueden acordarse. Como cuando hacemos la lección divina, mis queridos hijos. Cuando hacemos la lección divina, leemos, volvemos a leer, y después entre todos construimos el texto.
Cuando se reúnen todas estas personas que han vivido este acontecimiento, pues es más fácil reconstruir lo que pasó en el momento. Y de esa manera podemos garantizar a los autores de la Biblia y los podemos organizar por bloques de escritos, como separamos en nuestra biblioteca. Se reúnen, vamos a hablar de este tema, lo que pasó en el momento, y se empieza a escribir, se empieza a fraccionar la Biblia por bloques, por escritos, de la siguiente manera. Entonces, vamos a diferenciar de qué manera se empiezan a dividir los grupos. Eso es como cuando el ejercicio que les estaba diciendo o que vamos a hacer en nuestro curso bíblico presencial, donde yo separo por grupos, les doy un tema, estudian el tema y empezamos a exponer. Pero aquí lo vamos a hacer de otra manera. Les voy a dar yo todo el contenido y cómo se fueron separando los bloques y empezaron a escribirse. El Antiguo Testamento tiene 3 grupos de escritores y eso es importante que nosotros los comprendamos. ¿Y cuáles son los 3 grupos de escritores? El primero serían los historiadores, el segundo los sabios y el tercero los profetas. Y ahí vamos a empezar. Entonces tengámoslo muy presente que el Antiguo Testamento tiene 3 grupos de escritores, que decíamos que son los historiadores, los profetas y los sabios. Y cada uno de ellos juega un papel muy importante en la transcripción de la Biblia, o bueno, haciendo ese libro maravilloso que se llama Sagrada Escritura, que ustedes y yo poseemos en nuestras casas, que tenemos aquí para nuestro estudio y que también muchos la tienen de pisapapeles, como les contaba la vez pasada que fui a ver una casa y la Biblia la tenían dizque encima de un zapato para que no se despegara porque le habían echado. Pero bueno, eso es cuento viejo, pero lo que necesitamos comprender es quiénes escribieron la Biblia. Ahora bien, ¿quiénes serán los historiadores? Y uno dice, venga, ¿qué es un historiador? Y hay veces cuando uno va a esos paseos, cuando va a esos, ¿cómo se llaman? A esos tours de las ruinas, de todo esto, pues hemos escuchado la palabra historiadores, hemos escuchado la palabra profetas y hemos escuchado la palabra sabios. Claro que sí. Y eso lo encontramos dentro de la Sagrada Escritura. Entonces, los historiadores, mis queridos hijos, son aquellos que se preocuparon más de escribir la historia del pueblo que de dar sus propios nombres. O sea, como cuando usted va a contar una novela, pero no se sabe el nombre de los personajes. Entonces la esposa de fulanito de tal le hizo esto, pero es que fulanito que es... Y uno queda, bueno, sí. Entonces, los historiadores se preocuparon especialmente por escribir o por contar, por escribir la historia del pueblo que dar los propios nombres. Contaron todos los hechos, los acontecimientos y demás, pero no dijeron los nombres de las personas. Entonces, en la tarea de recopilación, revisión y escritura, para que lo tengamos muy presente, de las tradiciones recibidas, era lo que ellos hacían. Entonces ellos se preocupaban especialmente por todas las tradiciones recibidas, recopilar toda esta información, donde recogieron muchos relatos de la memoria del pueblo. Hablábamos la vez pasada de cómo cuando usted va y le cuentan toda la historia del monumento de esta persona, pues eso hacen los historiadores, recapitular todos los acontecimientos, todos los momentos, imágenes y demás, sí, y tenerlas ahí presentes. Y con todo ello fueron uniendo, completando lo recortado de los recuerdos de las necesidades de las personas. Entonces, si lo ponemos a nuestro tema de hoy el día, entonces vamos, cuando un pueblo, vamos preguntándole a las personas, vamos recogiendo acontecimientos, imágenes, etcétera, etcétera, y lo van recapitulando, lo van reestructurando en un solo lugar. Pero ya sabemos que los historiadores no tienen nombres, sino se encargan especialmente de buscar y adquirir toda la información. Ahora bien,
La segunda parte son los profetas, y nosotros ya conocemos qué es un profeta y sabemos que en la Sagrada Escritura pues tenemos diversidad de profetas. ¿Qué hacen los profetas directamente en esta parte de quienes escribieron la Biblia? Entonces, los profetas casi no escribieron, sino que se dedicaron a predicar. Eso hicieron los profetas. No directamente, no escribieron, sino que se dedicaron a predicar. Fueron sus seguidores quienes pusieron por escrito algunos detalles de la vida de ellos y del mensaje que se comunica a los hombres de Dios. Entonces, lo único que hicieron los profetas, y ya sabemos que un profeta anuncia y denuncia, pero lo único que hicieron los profetas fue dedicarse a pregonar, a predicar, a decir lo que ya los historiadores habían conseguido, seguir directamente llevando ese mensaje, esa comunicación en el nombre de Dios. O sea, todo lo que decían, especialmente los historiadores, los profetas lo pusieron en nombre de nuestro Señor. Y por eso los escritos llevan el nombre del profeta, porque los escritores lo respetaban. ¿A quiénes respetaban? A los profetas, y los consideraban como sus maestros. No podemos decir que lo que dijeran los profetas, eso era, pero respetaban su pensamiento, respetaban su conocimiento, respetaban su tradición y su predicación. Entonces lo tomaban especialmente y lo llevaban en su corazón porque lo anunciaron siempre en nombre de Dios. Lo anunciaron siempre en nombre de Dios. Entonces, ya sabemos directamente qué hicieron los historiadores, que empezaron a ubicar, a conseguir información, acontecimientos, hechos y demás. Los profetas lo que hicieron es que tomaron todo ese conocimiento, tomaron todo ello y lo empezaron a pregonar en nombre de Dios. Y de ahí vienen los sabios, que serían los terceros, que fueron los sabios, fueron los recopiladores de la sabiduría popular, de la reflexión sobre la vida cotidiana, de las oraciones que se usaban en las casas, en los templos, porque recordemos que antiguamente se reunían en pequeñas comunidades para orar, se reunían en pequeñas comunidades para debatir, se reunían en pequeñas comunidades para dar prestigio e interés a eso que están hablando, a esas colecciones, a eso que tienen, mis queridos hijos. Entonces, ¿qué hizo el sabio? Que eso que hicieron los historiadores, que eso que hicieron los profetas, ellos lo fueron recopilando de la sabiduría popular, de las personas sabias, y lo convirtieron en reflexiones sobre la vida cotidiana. Los sabios tomaron todo ese conocimiento, lo convirtieron en reflexiones y lo asociaron a la vida cotidiana. Entonces, ¿qué asociaron a la vida cotidiana? Pues la vida cotidiana de una persona. ¿Cuál es? Las oraciones que se usaban en la casa, en los templos. Lo fueron recopilando para dar un prestigio o interés a sus colecciones. Le dieron un realce de vida especialmente a ese conocimiento. Pusieron como autores a personajes famosos. ¿Y usted sabe cuáles son los personajes famosos que nosotros conocemos en la Sagrada Escritura? Como David, Salomón, por ejemplo. Ahí los tenemos como personajes famosos. Otro de los salmistas, los salmos de David, ¿sí? La sabiduría de Salomón. Entonces, esas oraciones o esos acontecimientos que venían los historiadores, los profetas, y que los sabios los hicieron especialmente o los recapitularon y los empezaron al servicio. Porque si ustedes oran los salmos, si ustedes meditan los salmos, o diría la cartilla Nachito lee, si nosotros meditamos y oramos los salmos y uno se pone a leerlos, son maravillosos. Toda esa recopilación convertida en oración.
Se recapituló todo y se convirtió en oración. Por ejemplo, el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues son oraciones, como decíamos anteriormente, que usaba el pueblo, pero que la sabiduría la convirtió en esto maravilloso que hoy tenemos. Eso es directamente lo del Segundo Testamento. Entonces, el Segundo Testamento, ¿quiénes escribieron la Biblia? Si hablamos del Segundo Testamento, sabemos que participaron los historiadores, que participaron los profetas y que participaron los sabios. Y que dentro de ese grupo, pues habían jefes, personajes, legisladores, sacerdotes, escribas, maestros, historiadores, etcétera, etcétera. De la misma manera, en el Nuevo Testamento pasa algo similar. En el Nuevo Testamento ya vamos a hablar que aparecen los evangelistas, que es importante para nosotros, los evangelistas. Entonces, el Nuevo Testamento, por pertenecer a un periodo histórico más reciente, se da o se le da un valor más al autor. Y recordemos cuando hablábamos de ese pueblo viejo y de ese pueblo nuevo. Entonces, al ser un Nuevo Testamento, un pueblo nuevo, se le da más valor. No estamos diciendo que entonces que el Antiguo Testamento no lo valoramos. Claro que sí, lo valoramos porque hace parte de nuestra historia, hace parte de nuestra trayectoria, pero por pertenecer a un periodo histórico más reciente, se da más valor a los autores. En efecto, mis queridos hijos, algunos libros tienen la indicación, y lo debemos de comprender, tienen la indicación precisa del autor. ¿Quién escribe el libro? ¿Por qué lo escribe? ¿Y cómo fue iluminado especialmente? Y de ello podemos clasificar a los autores del Nuevo Testamento como 3 grupos. Los autores del Nuevo Testamento los podemos clasificar en 3 grupos. De la misma manera, como vimos en el Antiguo Testamento, que hablábamos de los historiadores, los profetas y los sabios, en el Nuevo Testamento pues vamos a hablar de 3 grupos especialmente. Entonces, el primer grupo serían los evangelistas. Y cuando escuchamos la palabra evangelistas, pues nosotros ya nos hacemos relación de quiénes son los evangelistas. Y ustedes saben que son 4 y ponen en escrito el testimonio de vida y la obra de Jesús. Los 4 evangelistas ponen el testimonio de vida y la obra de Jesús. Y cada uno de nosotros sabe cuáles son los 4 evangelistas, pero como estamos en un curso bíblico, pues los vamos a recordar. Entonces tenemos a San Mateo, a San Marcos, a San Lucas y a San Juan. Y es lo que debemos de tener muy claro, que estos 4 evangelistas ponen en escrito el testimonio de la vida y la obra de Jesús. Ellos nos van a hablar de la vida y la obra de Jesús. A ellos, mis queridos hijos, sumamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito también, ¿por quién? Por San Lucas, mis queridos hijos, por San Lucas. Así que tengamos presente que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas y lo sumamos especialmente a este grupo de los evangelistas. Y tengamos presente que estos 4 autores, junto a este libro de los Hechos de los Apóstoles, nos va a contar y nos va a narrar el testimonio de la vida y obra de Jesús. Ahí vamos a encontrar la vida, obra y Jesús y el testimonio. El segundo grupo, mis queridos hijos, serían los apóstoles. Ya hablamos de los evangelistas, ahora hablamos de los apóstoles. Entonces, la referencia especial es la de Pablo, y eso lo conocemos nosotros. Entonces, primero cuando hablamos de los apóstoles, vamos como referencia especial es a Pablo. Y cada uno de nosotros sabe quién es Pablo, porque somos católicos. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Y qué anunció? Bueno, etcétera, etcétera. Y sabemos que Pablo
¿sí? Escribió varias cartas a las comunidades. Y nosotros somos conocedores de las cartas. Otras cartas escritas por sus discípulos también fueron atribuidas ¿a quién? A Pablo, porque se inspiran en su pensamiento. Pablo es un personaje maravilloso y yo sé que ustedes pues lo hemos escuchado muchas veces cuando vamos a la Eucaristía, lo escuchamos en algunos de los libros y demás, pero como les decía, para nosotros hacen parte de esas cartas maravillosas, las cartas de San Pablo, y otras cartas, como les decía, fueron escritas, atribuidas especialmente a él. ¿A quién? A Pablo, porque se inspiran en su pensamiento, Y a mí, yo sé que ustedes han leído de pronto las cartas o las hemos meditado, y como les decía una vez, si usted se pone a meditar y empieza a escuchar el mensaje, esas cartas me hablan a mí como persona, a mí. Y por eso les decía que cuando yo hice mi año de pastoral, había uno de los hermanos de la Salle, que decía de la carta y ahora a nosotros, porque nos habla especialmente a mí y es algo que efectivamente se renueva. Y viene otro apartado que serían los otros personajes o otros que escribieron también. Otros escribieron bajo el nombre de alguno de los apóstoles. Y eso sabemos. ¿Quiénes escribieron bajo alguno de los apóstoles? Pues vemos que fue Pedro, Santiago, Juan, Judas. Y eso lo sabemos. Escribieron, pero escribieron en nombre de los apóstoles. A este recurso literario, mis queridos hijos, se le llama o se le denomina, en este caso, pseudonimia, mis queridos hijos. Es el caso de las cartas católicas del Apocalipsis. Y sabemos que, ¿quiénes son los autores del Apocalipsis? Sus autores quisieron quedar en el anonimato. Y nos podemos decir, venga, ¿y entonces quién escribió el Apocalipsis? No tenemos, no sabemos. Y por eso quedó en el anonimato. Se llama Apocalipsis. Claro que nosotros vemos las cartas de cambio de Pedro, las tenemos, de Santiago, las tenemos, de Juan, las tenemos. Pero entonces el Apocalipsis sí quedó en el anonimato. No fue atribuido a alguien o a algo en el momento. Entonces, para que lo tengamos muy presente, mis queridos hijos, y que nosotros podamos comprender quién escribió este maravilloso libro que se llama Sagrada Escritura, y que es muy diferente los que lo escribieron en el Antiguo Testamento a quienes lo escribieron en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estuvo recopilado por los historiadores, los profetas y los sabios, que ya sabemos cuál fue la función de cada uno de ellos. Y en el Nuevo Testamento, pues vemos que fue por los evangelistas, por los apóstoles y por otras partes que fueron atribuidas especialmente a los apóstoles, o otros escritos que fueron atribuidos especialmente a los apóstoles, pero que el Apocalipsis quedó anónimo, o sea, no sabemos quién lo hizo, quién lo escribió en este momento. Entonces, si nosotros decimos en este momento, y yo les hago una pregunta, bueno, ¿quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Pues es muy fácil la respuesta. El Antiguo Testamento, bueno, ustedes la pueden escribir ahí porque ustedes están escuchando. ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Pues muy fácil. Recordemos que participaron muchas personas, jefes, legisladores, sacerdotes, escribas, maestros, historiadores, profetas, apóstoles, catequistas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que ese Antiguo Testamento, pues, hizo parte de unos historiadores, de unos profetas y de unos sabios, que eso también lo sabemos. Ahora bien, ¿quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Que es otra pregunta que les hago a ustedes para que podamos ir culminando. ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Pues decimos que el Antiguo Testamento
lo escribieron los evangelistas, lo escribieron los apóstoles y otros personajes que se atribuyeron especialmente hacia los apóstoles, para que nosotros lo tengamos muy presente y cuando nos pregunten, oiga, ¿quién escribió la Biblia?, nosotros le podamos hablar y contestar de esta manera. Ahora bien, otra pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos: ¿cómo nos ayuda el conocer todo esto en los estudios bíblicos? ¿En qué me ayuda a mí el conocer cómo se escribió la Biblia o quiénes escribieron la Biblia? Pues claro, me ayuda mucho porque yo tengo que ir a las raíces y saber de qué manera tuvo la visión, de qué manera recapitularon todo esto. Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber cómo se escribió el Antiguo Testamento? Pues si yo ya sé quiénes son los historiadores, y sabemos que los historiadores son aquellos que van y buscan información, recopilan información, pero sin autor, o sea, no saben cómo se llamaba fulanito perancejo, sino solo recapitulan. Pero si yo sé que los profetas tomaron toda esa información de los historiadores y la fueron propagando en nombre del Señor, y después llegaron los sabios que tomaron lo que hicieron los historiadores y lo que predicaban o decían los profetas y lo convirtieron en oración para plasmarlo de esa manera que nosotros lo tenemos, pues para mí es más claro que toda la Sagrada Escritura, bueno, el Antiguo Testamento se compone, ¿cómo se dice? Que el Antiguo Testamento para mí es una plena oración, que cuando yo medito los libros, los salmos, pues son oración, ¿sí? Y para eso sirve. Pero también me sirve a mí cuando yo conozco, pues, quiénes escribieron el Nuevo Testamento, quienes escribieron el Nuevo Testamento. Y cuando yo voy a los evangelistas, pues voy a reconocer que los evangelistas especialmente lo que me quieren dar a conocer a mí en esos libros es el testimonio, las obras y la vida de nuestro Señor, lo que hizo especialmente Él, ¿sí? Su testimonio de vida, sus obras. Y sabemos que así como están los evangelistas, también encontramos a los apóstoles, que ya hablábamos directamente de los apóstoles, que fueron los que escribieron algunas cartas, que, como les decía, si hoy nos ponemos a leer las cartas, directamente vamos a reconocer que son direccionadas especialmente para nosotros, son especialmente para nosotros. Y lo último que decíamos, que son los otros que son los escritos bajo el nombre de algunos de los apóstoles, como Pedro, Santiago, Judas y Juan, y todo eso nos lleva a que el Apocalipsis pues quedó ahí en ese momento. Entonces, para que nosotros lo tengamos muy presente y podamos comprender, y cuando se nos pregunte, bueno, ¿quiénes escribieron la Biblia? Muchos dirán, pero ¿eso para qué nos sirve a nosotros? A nosotros lo que nos sirve es especialmente qué dijo Mateo, qué dijo Marcos, no, a nosotros nos sirve saber y comprender cómo está estructurada la Sagrada Escritura, cómo fue escrita la Sagrada Escritura bajo estos pensamientos de los historiadores, los profetas, los sabios, los evangelistas, los apóstoles y los otros personajes que hicieron parte de este gran compendio, que se llama Sagrada Escritura, Sagrada Escritura. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Ahora bien, recordemos que hay preguntas que están haciendo en el momento. Si hay personas que hasta ahora llegaron hoy al curso bíblico, pues hay que ir a nuestro perfil y ahí, porque lo que están preguntando y cuál es la diferencia entre el viejo y el nuevo, pues ya lo hemos aclarado y ahí está en nuestro perfil para no repetirlo, y ya lo dijimos en este momento, lo volvimos a decir. Entonces, vamos en este caso a recapitular y que no se nos olvide en el momento quienes escribieron la Biblia. Y de esa manera llegamos a ese tema de quienes escribieron la Biblia y culminamos este tema. Como les digo, es cortico, o sea, es más extenso, pero el tiempo aquí se nos hace y es muy resumido para cada uno de nosotros. Ahora bien,
Lo que podríamos hacer nosotros ahí, trabajo en su casa, para que ustedes lo desarrollen ahí en su cuadernito, ahí en los dibujos maravillosos que me han enviado, es que pueden hacer ahí en las hojitas algunos nombres de distintos grupos de escritores. Ya los hablamos. Entonces pueden poner ahí que los historiadores, que los profetas, que los sabios, y vamos a buscar en la Sagrada Escritura cuáles son los nombres de los sabios, cuáles son los nombres de algunos profetas, y podemos buscar de pronto algunos historiadores, podemos buscarlos ahí. Y eso lo vamos a hacer tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hacer también los nombres de nuestros evangelistas, los nombres de nuestros apóstoles. Alguna vez le preguntaba a alguien, venga, ¿cómo se llaman los 12 apóstoles? Porque muchas personas tienen ahí la cena en su casa, la Santa Cena, ahí en el comedor, o la tienen ahí en un cuadro, o la tienen ahí en un lugar. Y yo alguna vez le decía a una familia, venga, muy bonito su cuadro, pero ¿usted sabe cómo se llaman los apóstoles? ¿Cómo se llama cada uno de los apóstoles? Y me decían algunos nombres, pero qué bueno que este ejercicio que estamos haciendo hoy, recapitulando, pues también hagamos ahí nuestros cuadritos escribiendo los nombres de los apóstoles. Y si van a la Eucaristía, directamente en la plegaria eucarística número 1, pues ahí nos salen los nombres, pero de todas maneras ustedes que son más católicos que yo, pues también los podemos tener. Entonces vamos a hacer ese ejercicio para nuestro compendio, ese material que estamos reconstruyendo, que sirve para los que son catequistas, que sirven para las personas que les ayudan a sus niños en la catequesis y demás. Y vamos a tener esa trayectoria. Deme un minuto acá que me pide como si estuviese baneado el like, pero ahí está. Entonces hacemos lo mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Espero que nos vaya quedando claro, mis queridos hijos. Y por último, después de que tengamos estos cartelitos ahí, escritos, dibujados, como ustedes lo quieran hacer, pues vamos a recapitular en qué me sirvió ese tema para mi vida. En qué me sirve conocer, por ejemplo, si yo no me sé los nombres de todos los apóstoles, a mí me ayudó mucho saber que los apóstoles se llamaron de esta manera. A mí me sirvió mucho saber cuáles son los 4 evangelistas, porque hay personas que uno le dice, ¿usted sabe cuáles son los nombres de los evangelistas? Y no saben, no sabemos. Entonces a mí me sirvió para aprender que los evangelistas son 4, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hoy aprendí eso. Entonces todo eso nos debe llevar a nosotros a saborear. Pero lo importante para nosotros es que saber que quienes escribieron las Biblias o detrás de esta Sagrada Escritura participó muchas personas que sabemos que participaron jefes, legisladores, sacerdotes, escribas, maestros, historiadores, profetas, sabios, poetas, evangelistas, apóstoles, catequistas, liturgos, padres y madres de familia. Todos participaron. ¿Cómo así que los padres y las madres también? Claro, porque cuando los historiadores estaban recapitulando las escenas y demás, pues le preguntaban a cualquiera. Eso es como cuando hacen un programa de esos de investigación, que llegan allá y le preguntan a la vecina, oiga, ¿usted conocía a esa señora y cómo pasó el acontecimiento? Y la señora les empieza a narrar, no, imagínense que eso pasó así, llegó y le hizo esto pero nunca le dijo ni cómo se llamaba el señor, ni cómo se llamaba la señora, ni nada. Entonces, todo eso hace parte de nuestra tradición, mis queridos hijos, de nuestra tradición. Bueno, entonces digamos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.